Hola a todos, en vídeos anteriores hemos visto las funciones. Las funciones eran agrupaciones de código para realizar una serie de tareas y hemos visto dos tipos de funciones. Las funciones que no reciben ningún parámetro, por ejemplo una función que parpadea, es el ejemplo que lo vimos, y las funciones que sí reciben parámetros o argumentos que configuran de algún modo el modo en el que se ejecutan. Por ejemplo, una función que queremos que parpadee un número determinado de veces. Ese número determinado de veces es un parámetro. Hoy vamos a ver un tipo nuevo de funciones, son las funciones que se llaman con retorno, es decir, funciones que además de hacer una tarea nos devuelven alguna información. Un ejemplo muy claro, una función que dice si un número es par o es impar. Imaginaos, le pasamos el parámetro y nos devuelve si es par, nos devuelve verdadero si es par y nos devuelve falso si es impar. Ese sería el caso, por ejemplo, de una función con retorno. Eso es lo que vamos a ver hoy, que es de mucha utilidad pues, cuando queremos hacer cálculos o cuando queremos dar alguna información de vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, para eso el ejercicio que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a hacer una función que nos devuelva si un número es par o impar y además vamos a mostrar por puerto serie los primeros números pares entre 0 y 100. Ya lo sabéis, pero bueno, para que veáis cómo se puede hacer de modo automático. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la placa conectada con el puerto serie y vamos a pasar directamente a la programación. Vamos aquí y lo primero que tenemos que hacer es declarar una función. Recordad que las funciones se hacían en la parte global, además de hecho lo pone, funciones y clases. Entonces nos vamos a la parte de funciones y veis que aquí no hay funciones que devuelvan con parámetros, por lo tanto nos vamos a la sección de avanzados y en la sección de avanzados aquí está, declarar función, el nombre con los siguientes argumentos y que devuelve, de modo que lo arrastramos a la zona correspondiente y ya tenemos declarar función con el nombre que queramos, la podemos llamar spar y que recibe un argumento. ¿Qué argumento recibe esta función? Recibe un número entero que tenga cualquier valor, el que queremos comprobar si es par o es impar. Por lo tanto, nos vamos de nuevo a la parte de funciones, avanzados, y aquí tenemos, va a recibir una variable de tipo entero que la podemos llamar número. Ese es el número que vamos a comprobar. Entonces ahora recordáis cómo se hacían las funciones. Simplemente tenemos que poner las instrucciones que se tienen que ejecutar. Entonces aquí se tiene que comprobar si es par o no es par, guardar esa comprobación en un valor y ese es el valor que devolveremos. Entonces, para empezar podemos declarar ese valor. Entonces ese valor será una variable que es de tipo variable lógica, valor lógico, que le podemos llamar resultado y que de entrada podemos decir que es verdadero, da igual, porque luego vamos a calcular su valor. Entonces decimos que es verdadero. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues tenemos que decir, si es par, entonces resultado es verdadero. De lo contrario, resultado es falso. ¿Cómo sabemos si un número es par? Muy fácil, dividimos por 2 y comprobamos el resto. Por suerte, en programación tenemos una función que nos da directamente el resto de una división. Es el operador tanto por ciento. Entonces vamos a hacer eso. Entonces nos vamos a las sentencias de control y decimos, si el resto de dividir el número por 2 es 0, entonces para hacer el resto vamos a matemáticas y aquí tenemos las operaciones aritméticas. La ponemos aquí, entonces decimos, si el resto de ¿qué? De número, operación resto, tanto por ciento entre 2. Nos vamos a variables, aquí tenemos el resto de número y en matemáticas encontramos el 2. Entonces, si el resultado de esta operación, es decir, si el resto es igual a 0, aquí estamos, si el resto es igual a 0, entonces la variable resultado es verdadero. La variable resultado es verdadero. De lo contrario, es decir, nos vamos a control, buscamos de lo contrario, aquí está, la variable resultado es falso. Entonces vamos a ver lo que hace esta función. Primero recibe un número por parámetro. Si ese número al dividirlo por 2 da resto 0, decimos que el resultado es verdadero, es decir, es par. Si el resultado es distinto de 0, entonces es impar. ¿Qué devolvemos? Pues devolvemos precisamente la variable resultado. Aquí está. Devolvemos la variable resultado. Entonces con esto ya tenemos nuestra función que devolverá verdadero cuando número es par y devolverá falso cuando número es impar. Entonces ya solo nos queda mostrar los números pares
entre 0 y 100. Como queremos mostrarlo una sola vez, podemos hacerlo en las instrucciones iniciales. Recordamos que las instrucciones iniciales son esas cosas que suceden al principio y una sola vez. Por lo tanto, es un buen lugar para hacerlo. Entonces, lo primero que hacemos es declaramos una variable para contar. La variable para contar de 0 a 100. Entonces, declaramos una variable que sea de tipo entero, porque lo que queremos comprobar es las variables de tipo entero, que la podemos llamar contador, de tipo entero, cuyo valor inicial da igual, pero podemos decirle que sea 0. Entonces, para eso nos vamos a matemáticas y aquí está. Entonces, el valor inicial de la variable contador es igual a 0. Ahora recorremos con la variable contador de 0 a 100 y para eso lo hacemos con el contar con. Buscamos, aquí está. Entonces, contamos con la variable contador desde 0 hasta 100, de 1 en 1, y realizamos la comprobación de si es par o no es par, y si es par lo sacamos por puerto serie. Entonces, para eso vamos a control, y decimos si que el resultado de ejecutar la función, vamos allá, si el resultado de ejecutar la función es par, ¿con qué argumento? Con el argumento contador. Aquí está, con el argumento contador. Si el resultado de esta función es verdadero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar por puerto serie el número, sacar por puerto serie contador. Pues por puerto serie enviamos la variable contador. ¿De acuerdo? Vamos allá. Enviamos la variable contador con salto de línea y después esperamos un poquito. ¿Para qué? Para que no salgan todos seguidos. Entonces hacemos una pequeña espera. Esperamos, por ejemplo, un segundo. Entonces vamos a recordar qué es lo que hace este bucle, qué hace esta función. Entonces fijaos, declaramos una variable contador, es la que nos va a servir para recorrer los números entre 0 y 100. Posteriormente le pasamos esa variable contador como argumento a la función spar. Si el contador es par, nos va a devolver verdadero y por lo tanto lo sacamos por puerto serie. Si es impar, no hacemos nada. Probamos a compilar, vamos allá, programa compilado con éxito, lo cargamos en la placa la tengo aquí conectada con el USB, por lo tanto ahora a través del USB vamos a poder ver los valores del puerto serie. Está cargando el programa en la placa, vamos allá, ya está cargado. Y ahora simplemente le damos mostrar monitor serie y si lo hemos hecho bien empezarán a salir los números pares, uno cada segundo, 0, 2, 4, 6, etcétera, así hasta que lleguemos a 100. Como no tenemos mucho tiempo no vamos a esperar, pero vemos que es correcto. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.